Elizabeth Walters estaba de pie en el mostrador de recepción del Hotel Grand Plaza, revisando los documentos de los huéspedes. Su aspecto impecable, un traje azul marino, el pelo bien recogido y un maquillaje ligero, ocultaba su cansancio interior tras otra noche en vela. 20 años de matrimonio, y cada vez se despertaba con más frecuencia en mitad de la noche, mirando la mitad vacía de la cama. «Buenos días, señora Walters», la saludó Robert Clark, el antiguo propietario del hotel, que seguía viniendo casi todos los días. «Hoy pareces pensativa». Elizabeth intentó sonreír. «Estoy bien, señor Clark. Solo mucho trabajo». Robert negó con la cabeza. «En los 15 años que llevo aquí, he aprendido a distinguir cuándo alguien está realmente ocupado y cuándo está preocupado por algo». Elizabeth suspiró. Robert siempre ha sido perspicaz. «Richard vuelve a trabajar hasta tarde», dijo por fin. «Anoche vino después de las 11. Dice que es un proyecto importante». «¿Y tú no le crees?», preguntó Robert con cautela. «No se trata de confianza». Elizabeth guardó silencio al ver que los nuevos invitados se acercaban al mostrador. El día transcurrió como de costumbre. Elizabeth registraba a los huéspedes, resolvía pequeños problemas y coordinaba el trabajo del personal. Le encantaba su trabajo. Todo era claro y predecible, a diferencia de su vida personal. Durante la pausa para comer, llamó a su madre. Margaret llevaba 5 años trabajando como cocinera en Lorenzos, pero Richard no lo sabía. Siempre había despreciado las profesiones endwise, y cuando su suegra perdió su restaurante por culpa de las deudas, no ocultó su actitud arrogante. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó Elizabeth. «Estoy bien, hija mía. Hoy hay muchos pedidos. ¿Y tú cómo estás? ¿Richard sigue trabajando hasta tarde?». Elizabeth guardó silencio. «Ha cambiado, mamá. El mes pasado se compró 3 trajes nuevos y empezó a ir al gimnasio. Dice que todo es por ascender en su carrera». «Lizzie». Mi madre parecía preocupada. «¿Te das cuenta de que...?» «No, mamá», la interrumpió Elizabeth. «No, no te des cuenta. Es que trabaja mucho». Cuando Elizabeth volvió a casa, encontró el apartamento vacío. Había una nota en la mesa de la cocina. «Reunión importante con clientes. No esperes la cena». La letra era apresurada, nerviosa, nada que ver con la pulcra firma habitual de Richard. Se acercó a la ventana y contempló el atardecer. 20 años atrás, Richard y ella habían estado juntos aquí muchas veces, soñando con el futuro. Por aquel entonces, él era un joven y ambicioso directivo que admiraba su inteligencia e independencia. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo su ambición se convirtió en arrogancia y su admiración en irritación? El teléfono de Richard, olvidado sobre la mesita, vibró suavemente. Elizabeth no quería mirarlo, pero sus ojos se detuvieron involuntariamente en la pantalla. Un mensaje de «Victoria, Departamento de Ventas. Mañana a las 7 de la tarde en casa de Lorenzo. No lo olvides». El corazón me dio un vuelco. Lorenzos, el restaurante donde trabajaba su madre. Richard no lo sabía. No se había interesado por la vida de su suegra en los últimos años. Elizabeth se hundió lentamente en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Podría tratarse solo de una cena de negocios? Pero entonces, ¿por qué con tan poca antelación? ¿Por qué con el jefe del departamento de ventas? ¿Y por qué el mensaje no decía nada sobre los demás participantes en la reunión? La puerta se abrió, y Richard regresó. Estaba impecable con su nuevo traje gris, pero olía a un perfume desconocido. «¿Todavía estás levantada?», sonrió de forma poco natural. «¿Un día duro en el trabajo?». «Normal», contestó Elizabeth, intentando controlar la voz. «¿Qué tal la reunión?». «Bien, las negociaciones habituales con los clientes». Se dirigió rápidamente al dormitorio. «Voy a darme una ducha». Elizabeth lo miró marcharse, sintiendo que una fría determinación se apoderaba de su interior. Mañana a las 19:00 descubriría la verdad, y ya sabía quién la ayudaría. La mañana en el Gran Plaza empezó como de costumbre. Elizabeth estaba comprobando la lista de entradas del día cuando oyó voces familiares en el vestíbulo. Al levantar la vista, vio a Michael Thornton, un colega de Richard, hablando por teléfono junto a la fuente.
Sí, sí, una mesa para dos en Lorenzos. Richard dijo que era el mejor restaurante italiano de la ciudad. Habló en voz demasiado alta, sin percatarse de la presencia de Elizabeth. ¿Qué? No, para mí no. Me pidió que reservara. Creo que tiene una cita especial allí. Elizabeth sintió que se le helaban las entrañas. Michael se fijó en ella y dejó de hablar bruscamente, dándose la vuelta con torpeza. «Buenos días, señora Walters», murmuró, caminando rápidamente hacia la salida. «Buenos días, señor Thornton», respondió ella automáticamente, intentando mantener una apariencia profesional. Una hora más tarde, sus manos seguían temblando mientras ordenaba los documentos. Sus pensamientos eran confusos. El mensaje de ayer de Victoria, la conversación de hoy con Michael. «Elizabeth, ¿estás bien?» Robert Clark apareció de repente, con una taza de café en la mano. «Estás pálida». «Yo…» dudó ella. «Señor Clark, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿En privado?» En su despacho, que aún conservaba en el hotel como asesor honorario, Elizabeth dejó por fin fluir sus emociones. «No sé qué hacer», le dijo, contándole lo de los mensajes y la conversación escuchada. «¿Quizá lo esté exagerando todo?» Robert guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Sabes que yo he pasado por algo parecido. Mi primera mujer…» Se detuvo. «A veces es mejor saber la verdad, por amarga que sea». Al volver a casa antes de lo habitual, Elizabeth encontró a Richard preparándose. «Llegas pronto a casa», dijo él, sorprendido. «¿Te ha pasado algo?» «No, solo estoy cansada», mintió ella. «¿A dónde vas?» «Oh, mañana tengo una presentación importante. Tengo que preparar mi traje». Metió la ropa en una bolsa de la tintorería. Cuando Richard se fue a la ducha, Elizabeth se fijó en su teléfono sobre la cómoda. Le dio un vuelco el corazón al desbloquear la pantalla. Seguía utilizando su cumpleaños como contraseña. ¡Qué ironía! Los mensajes de Victoria estaban borrados, pero en el calendario aparecía una nueva entrada para mañana. 19 o'clock. Lorenzos. Cena romántica. Una cena romántica. No una reunión de negocios. No una negociación con un cliente. Elizabeth se sentó en el borde de la cama, intentando respirar con calma. Por su mente pasaron recuerdos de 3 años atrás, las últimas vacaciones familiares en las que Richard estuvo presente. Mamá no había trabajado en Lorenzos entonces. Aún se estaba recuperando de la pérdida de su propio restaurante. Richard ignoró desafiante a su suegra toda la velada, y luego dijo en el coche de camino a casa: «Tu madre podría encontrar un trabajo más decente que limpiar un supermercado». Elizabeth no dijo nada en ese momento. Un mes después, su madre consiguió trabajo como cocinera en Lorenzos, pero decidieron no decírselo a Richard. «¿Por qué?», dijo entonces mamá. «Que piense lo que quiera». El sonido del agua procedía del cuarto de baño. Elizabeth sacó el teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, ¿vas a trabajar mañana en el turno de tarde?» «Sí, ¿por qué?» «Nada, solo quería saberlo». Terminó la llamada y se acercó a la ventana. En el reflejo, vio su rostro pálido y su mirada confusa. 20 años de matrimonio, ¿y así es como debía terminar? ¿En el restaurante donde trabajaba su madre? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Robert. «Si necesitas ayuda, estoy aquí para ti. No te precipites». Elizabeth respiró hondo y enderezó la espalda. Trabaja como recepcionista en el mejor hotel de la ciudad. Todos los días resuelve los problemas de otras personas, soluciona conflictos y mantiene la calma en cualquier situación. Ella puede encargarse de esto. Richard salió del baño y se anudó la corbata. «Cariño, mañana tengo una cena importante con unos clientes». «Por supuesto», respondió ella con calma. «En Lorenzos, ¿verdad?» Él se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. «¿Sí? ¿Has oído hablar de este restaurante? Dicen que la comida es excelente». «Ah, sí», Elizabeth sonrió ligeramente. «Estoy segura de que la cena de mañana por la noche será inolvidable». La mujer recogió y se fue a visitar a su madre. Elizabeth se sentó a la mesa de la cocina del apartamento de su madre, observándola mientras picaba con destreza las verduras para la sopa. Incluso en casa, Margaret no podía quedarse de brazos cruzados, un hábito que había adquirido en sus tiempos de restauradora. «Hoy estás rara».
Su madre dejó el cuchillo y miró a su hija con atención. ¿Te ha pasado algo? Elizabeth hizo girar una taza de té entre sus manos. Mamá, háblame otra vez del día en que decidiste buscar trabajo en Lorenzos. Margaret suspiró y se sentó frente a ella. Es que... creo que nunca te he preguntado cómo te sentías entonces. Margaret guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana. Fuera caía una ligera lluvia otoñal que creaba una atmósfera melancólica. «¿Sabes?», empezó por fin. «Cuando perdí a Margaret, pensé que mi vida se había acabado. Durante 30 años me entregué en cuerpo y alma a ese restaurante. Cada receta, cada detalle del interior, todo formaba parte de mí». Elizabeth recordaba aquel restaurante, acogedor, con manteles rojos y viejas fotografías en las paredes. Allí creció, ayudando a su madre después del colegio. «Las deudas se fueron acumulando poco a poco», continuó Margaret. «Al principio parecía que podía arreglármelas. Luego llegó la crisis, había menos clientes». Sonrió con amargura. «Y tú, Richard», dijo entonces... «Debería haberlo sabido mejor sobre negocios», recordó Elizabeth. «Todavía me avergüenzo de lo que dijo». «No lo estés, querida. No es culpa tuya. ¿Sabes qué es peor? Que tenía razón. Yo era muy malo en las finanzas, pero sabía cocinar. Eso era lo único que no podían quitarme». Margaret se levantó y fue a la cocina. «Cuando fui a la entrevista en Lorenzos, estaba segura de que no me contratarían. ¿Quién querría contratar a una mujer de 60 años que había perdido su propio negocio? Pero el chef, el viejo Antonio, me pidió que cocinara algo. Hice mi risotto con hongos porcini. ¿El mismo que serviste en la inauguración de Margaret's?» Antonio probó una cucharada y dijo: «Señora, empieza mañana». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué no se lo dijimos a Richard? Es un restaurante prestigioso. Él habría...» «¿Habría qué?», la interrumpió su madre. «¿Habría dicho que sigue siendo el trabajo de una criada? ¿Que cocinar para otros es humillante?», sacudió la cabeza. «No, hija, a veces es mejor mantener algunas cosas en secreto. ¿Cómo va a mantener su cena en secreto mañana?». Las palabras salieron antes de que Elizabeth pudiera detenerlas. Margaret se volvió bruscamente. «¿Qué quieres decir?». Y entonces Elizabeth se lo contó todo. Lo del mensaje de Victoria, lo de la conversación que Michael había oído por casualidad, lo de la anotación en el calendario. Su madre escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más tenso. «¿Y ni siquiera sabe que trabajo allí? Hace 3 años que no viene. Cree que sigues trabajando en el supermercado». Margaret se secó lentamente las manos con una toalla. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé». Elizabeth sintió que le temblaba la voz. «Una parte de mí quiere montar una escena allí mismo, en el restaurante. Otra parte de mí quiere salir corriendo y no volver jamás». «¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que viniste a ayudarme en la cocina?». «El tiempo lo es todo», recuerda Elizabeth. «Dijiste que un plato podía estropearse si se servía a destiempo». «Así es». Margaret se sentó a su lado y cogió la mano de su hija. «Y lo mismo ocurre en la vida. Tómate tu tiempo. Mañana estaré en la cocina. Lo veré todo. Y si decides...». Hizo una pausa. «Si decides servir tu plato, allí estaré». Elizabeth abrazó a su madre con fuerza, respirando el olor a especias y el confort hogareño que conocía desde niña. «Gracias, mamá». «¿Por qué?». «Por ser fuerte, por enseñarme a no rendirme». Margaret besó a su hija en la frente. «Recuerda, eres hija de una mujer que lo perdió todo y volvió a empezar. Lo llevas en la sangre». Al volver a casa aquella noche, Elizabeth pensó en los extraños giros del destino. ¿Quién iba a pensar que el trabajo de su madre en Lorenzos sería la clave para descubrir la verdad sobre su propio matrimonio? Tal vez fuera una señal. Quizá había llegado el momento de volver a empezar. Era una mañana inusualmente tranquila en el Hotel Grand Plaza. Elizabeth realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Faltaban menos de 12 horas para la cena en Lorenzos. «Lizzie, otra vez tienes la cabeza en las nubes». La voz de Robert Clark la devolvió a la realidad. «Ven a mi despacho cuando estés libre». Media hora más tarde, estaba sentada en su acogedor despacho,
dando vueltas a una taza de café entre las manos. «Cuéntame tu plan», dijo Robert con sencillez. «¿Plan?» Elizabeth sonrió con amargura. «¿Qué plan? Ni siquiera sé si tengo derecho a...» «¿Tienes derecho a qué? ¿A saber la verdad sobre tu propio matrimonio?» Robert se levantó y se acercó a la ventana. «Sabes, cuando Helen me engañaba, yo también tenía mis dudas. Pensé que tal vez estaba exagerando. ¿Quizás solo eran sospechas?» Elizabeth conocía la historia de su primer matrimonio. Todos en el hotel lo sabían. ¿Cómo lo afrontaste? No lo hice. Se volvió hacia ella. Me limité a ver cómo mi vida se desmoronaba sin hacer nada. ¿Y sabes qué? Fue la peor decisión que he tomado nunca. Elizabeth dejó su taza. ¿Qué sugieres? Para empezar, deja de temblar. Eres una mujer fuerte, Lizzie. Veo cómo diriges este hotel. ¿Cómo resuelves los problemas? ¿Por qué te comportas ahora como una víctima? Sus palabras tocaron algo muy dentro. ¿En serio? ¿Por qué? Durante 20 años había sido la esposa perfecta. Había apoyado su carrera, tolerado su arrogancia, perdonado su ausencia en las vacaciones familiares. Bien, enderezó la espalda. ¿Y ahora qué? Sonrió Robert. Conozco a alguien en Lorenzos, un maitre llamado Thomas. ¿Puedo llamarle...? No, le interrumpió Elizabeth. Mi madre trabaja allí de cocinera. Robert levantó las cejas sorprendido. Margaret. Pero Richard. No lo sabe. Hace 3 años que no habla con ella. Robert se frotó la barbilla, pensativo. Eso está aún mejor, mucho mejor. Pasaron la hora siguiente elaborando un plan. Elizabeth llegaría pronto al restaurante y se sentaría en una mesa en el rincón más alejado, desde donde podría ver toda la sala. Mamá estaría en la cocina, lista para confirmar todo lo que viera. Pero lo más importante, subrayó Robert, era no montar una escena. Reúne pruebas, haz fotos, y lo más importante, no muestres tus emociones. Es fácil decirlo, murmuró Elizabeth. Sé que no es fácil, pero piensa en el futuro. Si de verdad... Robert hizo una pausa. Si realmente te engaña, necesitarás pruebas para divorciarte. Divorcio. La palabra golpeó como un martillo. Hasta ese momento, Elizabeth ni siquiera se había permitido pensar en esa posibilidad. ¿Y si me equivoco?, preguntó en voz baja. ¿Y si en realidad se trata de una cena de negocios? Entonces, solo tendréis una cena agradable en un buen restaurante. Robert le puso la mano en el hombro. Pero los dos sabemos que no es así. De vuelta al trabajo, Elizabeth recibió un mensaje de su madre. Antonio me puso hoy en la tienda caliente. Tendré una buena vista de toda la nave a través de la ventanilla de reparto. Ella contestó brevemente. Gracias. Todo el día pasó borroso. Elizabeth cumplía automáticamente con sus obligaciones, sonreía a los invitados y resolvía los asuntos corrientes. Pero por dentro, todo hervía. Por la noche, antes de salir del hotel, fue al cuarto de baño y miró su reflejo durante largo rato. Se cambió el peinado, se pintó los labios y se ajustó el traje. ¿Estás lista?, le preguntó Robert, que la esperaba a la salida. No, respondió ella con sinceridad, pero voy a hacerlo. Recuerda, hoy no tienes que tomar ninguna decisión. Limítate a observar, reúne información, y lo que veas... Lo sé, sonrió débilmente. Mantén la calma. Ya subiendo a un taxi, Elizabeth recibió un mensaje de Richard. No esperes demasiado esta noche. Tengo una reunión importante. Ella no contestó. En su lugar, escribió a su madre. Me voy. Hasta luego. El taxi se puso en marcha hacia Lorenzos. Le esperaba una noche que podría cambiar toda su vida, y por primera vez en días, Isabel no sintió miedo, sino determinación. Pasara lo que pasara esta noche, ya no sería una víctima. Lorenzos, recibió a Elizabeth con la cálida luz de unas exquisitas lámparas de araña y el aroma de la cocina italiana. Llegó 1 hora antes de la hora prevista para la cena de Richard. El maitre la condujo a una mesa en un rincón acogedor desde donde se veía todo el salón. ¿Quiere pedir algo?, le preguntó, entregándole el menú. Solo agua por ahora, gracias, respondió Elizabeth, intentando controlar el temblor de su voz. A través de la ventana dispensadora de la cocina, vio a su madre.
Margaret estaba trabajando en los fogones, pero de vez en cuando echaba un vistazo al pasillo. Sus miradas se cruzaron y su madre asintió levemente. Elizabeth sacó el teléfono. Un mensaje de Robert. «Aguanta. Recuerda mantener la calma». Respiró hondo y empezó a vigilar la entrada. A las 7:30, la puerta del restaurante se abrió y entró una mujer joven. Era alta, delgada y llevaba un exquisito vestido negro. Elizabeth reconoció inmediatamente a Victoria. La había visto varias veces en las fiestas corporativas de la empresa de Richard. Por aquel entonces, su marido la había presentado como una prometedora asociada de ventas. Victoria se acercó a la barra y pidió un martini. Se movía con seguridad y elegancia. No dejaba de mirar su reloj y la puerta principal. «Hija». La voz tranquila de su madre hizo que Elizabeth se estremeciera. Margaret se acercó en silencio a su mesa, fingiendo limpiarla de al lado. «Sí», susurró Elizabeth. «Victoria Pierce, 29 años, jefa de ventas». Margaret hizo una mueca. La oí hacer la reserva. Insistió en el mejor asiento. Mencionó una velada especial. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Richard entró con un traje nuevo y un ramo de rosas. Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cuándo le había regalado flores por última vez? ¿Hace 3 años? ¿4? «Cabrón», siseó Margaret, apretando más fuerte la servilleta. «Mamá, vete», dijo Elizabeth en voz baja. «No te delates». Margaret regresó a regañadientes a la cocina y Elizabeth sacó su teléfono y empezó a grabar. Richard se acercó a Victoria, la besó en la mejilla y le entregó unas flores. Hablaban en voz baja de algo, riendo. Le tocó la mano, la miró con una ternura que Elizabeth no había visto en mucho tiempo. El camarero los condujo a una mesa, la que Victoria había pedido como la Irish Shaw. Richard apartó una silla para ella, un gesto que había dejado de hacer con su mujer hacía 15 años. «Disculpe», se presentó el maitre ante Elizabeth. «Su agua, señora». Ella le dio las gracias sin mirar siquiera el vaso, con los ojos fijos en la mesa donde su marido pedía vino. A través de la ventana de servicio, podía ver a su madre picando verduras furiosamente, mirando de vez en cuando hacia el pasillo. Los demás cocineros la miraron sorprendidos. Nunca habían visto a la habitualmente tranquila Margaret tan furiosa. El teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de Robert. «¿Cómo estás?» «Los veo. Acaban de pedir la cena. Le ha traído flores». «Espera, consigue las pruebas». Elizabeth continuó filmando. Aquí está Richard sirviendo vino a Victoria. Aquí ella le toca la mano, diciéndole algo. Aquí están inclinados el uno hacia el otro, intercambiando sonrisas íntimas. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos celebra su aniversario de boda. 50 años juntos. Elizabeth escucha su conversación. Observó cómo el anciano cogía tiernamente la mano de su mujer y sintió un nudo en la garganta. «¿Su pedido, señora?» Reapareció el camarero en su mesa. «No, gracias». Apenas pudo contener las lágrimas. «Ya me voy». Pero no se fue. Siguió observando cómo su marido disfrutaba de la cena con otra mujer. Cómo se ríe, cómo la mira, cómo le toca la mano. Cada gesto, cada mirada, todo eso le había pertenecido alguna vez. El sonido de un plato roto llegó desde la cocina. Su madre no podía contener sus emociones. Elizabeth sabía que tenía que irse, pero no se atrevía a levantarse. Tenía que verlo todo. Tenía que saber la verdad. Richard susurró algo al oído de Victoria y ella se echó a reír. Fuerte, joven, despreocupada. En ese momento, Elizabeth se dio cuenta de que mañana todo cambiaría. Mañana empezaría una nueva vida. Pero hoy vería cómo su antigua vida se desmoronaba. Elizabeth se sentó aferrada a un vaso de agua y observó cómo se desarrollaba la velada de su marido con su amante. Cada caricia que compartían, cada sonrisa íntima, se grababa a fuego en su memoria como una escena de una película de terror. En la cocina, Margaret trabajaba en silencio, con movimientos bruscos y tensos. Podía verlo todo a través de la ventana dispensadora. Richard dándole tiramisú a Victoria con su cuchara, limpiándole suavemente la crema de los labios con una servilleta, sus dedos entrelazados sobre la mesa. «¿Estás bien, Margaret?»
le preguntó Antonio, notando que le temblaban las manos. Sí, respondió ella secamente. Es solo que me duele un poco la cabeza. Elizabeth sacó su teléfono y empezó a grabar. Vídeos, fotos, todo le serviría más tarde. Vio que Richard se inclinaba hacia Victoria y le susurraba algo al oído. Ella se rió, joven, despreocupada, segura de sí misma. ¿Más vino, cariño? La voz de Victoria llegó a la mesa de Elizabeth. Cariño. Esta palabra le había pertenecido una vez. Durante 20 años le había llamado así. Ahora salía de la boca de otra persona, alguien tan joven y hermosa. En la cocina, oí el ruido de una vajilla rota cuando a mamá se le cayó un plato. Antonio la miró preocupado. No. Margaret negó con la cabeza. Tengo que estar aquí. Victoria se levantó para ir al servicio. Al pasar junto a la mesa de Elizabeth, chocó accidentalmente con su bolso. Oh, lo siento, dijo al pasar, sin mirar siquiera a la mujer. Elizabeth no respondió. Observó a la joven moverse con gracia, sostener la espalda con seguridad y estar elegante con su caro vestido. En la mesa de al lado, una pareja de ancianos celebraba sus bodas de oro. 50 años juntos. Elizabeth observó cómo el anciano cogía suavemente la mano de su esposa y sintió un nudo en la garganta. Mientras tanto, Richard sacó una cajita de terciopelo. «Tengo una sorpresa para ti», dijo cuando Victoria regresó. Elizabeth contuvo la respiración. En la cocina, Margaret estaba de pie junto a la ventana dispensadora agarrando una toalla. «¡Oh, cariño!», exclamó Victoria abriendo la caja. «¡Qué pendientes tan bonitos! Pendientes de diamantes. Exactamente los mismos que Elizabeth había pedido en su 15º aniversario. Richard había dicho entonces que era un desperdicio. El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Robert. «¿Cómo estás? Lo veo todo. Estoy grabando un vídeo. Le regaló unos pendientes de diamantes». «Aguanta. Pronto acabará». Pero Elizabeth sabía que no terminaría. Era solo el principio. Vio cómo su marido ayudaba a su amante a probarse las joyas, le besaba la mano y la miraba con ojos cariñosos. En la cocina, Margarita se acercó a Antonio. «Necesito un día libre mañana». «Por supuesto», respondió él, observando su rostro tenso. «Necesitas descansar un poco». Isabel se levantó lentamente. Ya era suficiente. Ya había visto suficiente. Mañana sería un nuevo día, y ella sabía lo que tenía que hacer. Pero hoy se iría a casa, cogería lo que necesitaba y no volvería jamás a la casa donde la habían traicionado durante 20 años. «La cuenta, por favor», dijo en voz baja al camarero. Cuando salió del restaurante, pudo oír las risas de Richard y Victoria en su mesa. No se fijaron en ella. No se fijaron en la mujer del traje oscuro que había estado sentada en un rincón toda la noche. Igual que no se habían dado cuenta de su presencia en la vida de Richard en los últimos años. Fuera llovía. Elizabeth se subió el cuello de la camisa y se dirigió al coche. Mañana empezaría una nueva vida. Hoy solo lloraría. Durante 3 días, Elizabeth vivió en la niebla. Se despertaba, iba a trabajar y volvía a casa. Richard no se dio cuenta de su estado. Casi nunca estaba en casa, escondido tras importantes reuniones. «Esta noche tengo una cena importante con unos clientes», dijo, anudándose la corbata frente al espejo. «No me esperes». Elizabeth observó en silencio cómo se ponía un traje nuevo, el mismo que había llevado en su cita con Victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Ya están aquí otra vez. Misma mesa». «Que pases buena noche», le dijo en voz baja a su marido. Ricardo asintió sin mirar siquiera en su dirección y se marchó. 1 hora más tarde, Isabel entró en Lorenzos. Esta vez no se escondió. Se dirigió directamente a la mesa donde su marido le estaba contando algo a Victoria, cogiéndola de la mano. «Buenas noches». Su voz era tranquila. «¿Estaría bien si me uno a vosotros?» Richard se apartó bruscamente de Victoria. Su rostro se puso blanco como la tiza. «¿Elizabeth? ¿Qué hago aquí?» Se sentó a la mesa. «He decidido comprobar tus reuniones de negocios». Victoria se enderezó, con los ojos entrecerrados. «Richard, esta es tú».
Esposa, terminó Elizabeth. 20 años de matrimonio. ¿Y tú, supongo, eres su prometedor proyecto? Lizzie, no es lo que piensas. Intentó Richard tomar el control de la situación. Solo estamos hablando de negocios. ¿En serio? Elizabeth sacó su teléfono. Entonces, supongo que estas fotos de la última vez también tienen que ver con el trabajo. ¿Y los pendientes que le regalaste también están relacionados con el trabajo? Victoria se echó a reír de repente. ¿Sabes qué? Sí, estamos saliendo, desde hace 6 meses. ¿Y sabes por qué? Porque eres una aburrida ama de casa que no entiende sus ambiciones. Vicky, no. Richard intentó intervenir. ¿Por qué no? Victoria alzó la voz. Ya lo hemos decidido todo, ¿no? Vamos a estar juntos después del divorcio, lo prometiste. La sala se quedó en silencio. Otros visitantes observaban la escena abiertamente. ¿Divorcio? Elizabeth miró a su marido. ¿Así que ya lo has planeado todo? No, tartamudeó Ricardo. Quiero decir, en ese momento Margaret salió de la cocina. Estaba majestuosa con su traje blanco de chef. ¿Algún problema con la comida, señor Walters? Richard se quedó helado. ¿Margaret? ¿Trabajas aquí? Desde hace 3 años, respondió con calma. Richard, ¿sorprendida? Claro, nunca te has interesado por la vida de la gente corriente. Victoria miró de uno a otro. ¿Quién es esa? Es mi madre, respondió Elizabeth. La misma que tú, Richard. Considerabas indigna de tu compañía. ¿Así que por eso elegiste este restaurante? Exclamó de pronto Victoria. ¿Porque sabías que tu suegra trabajaba aquí? ¡No! Se agarró Richard la cabeza. No lo sabía. Pensé... ¿Qué pensabas? La voz de Elizabeth era gélida. ¿Que podría engañar impunemente? ¿Que podía planear una nueva vida mientras yo la esperaba en casa? ¿Que podía regalarle los pendientes que le pedí en nuestro aniversario? Los visitantes de las mesas vecinas ya estaban filmando abiertamente con sus teléfonos. Antonio salió de la cocina y se colocó junto a Margarita. Lo siento, dijo de repente Victoria, recogiendo sus cosas. ¿Pero sabes qué? En realidad no. Tú mismo creaste todo esto, Richard. Me mentiste sobre el divorcio, le mentiste a ella sobre el viaje de negocios. Quizá también me mentiste sobre nuestro futuro. Se levantó y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Richard intentó levantarse. «Vicky, espera». «Incluso ahora», dijo Elizabeth en voz baja, «incluso ahora corres tras ella». Se levantó y miró a su madre. «Vamos, mamá, aquí no hay nada más que ver». «La cuenta, señor». Antonio puso un papel delante de Ricardo. «Por todas las mesas en las que os habéis sentado tú y la signorina durante los últimos 6 meses». Margarita pasó el brazo por los hombros de su hija y caminaron hacia la salida. Detrás de ellas se oían los murmullos de los clientes y las maldiciones ahogadas de Richard. Hacía fresco fuera después de la lluvia. Elizabeth respiró hondo. «Sabes, mamá, me siento aliviada». «¿Por qué?» «Porque ahora lo sé seguro, y puedo empezar una nueva vida». Margaret abrazó más fuerte a su hija. «La empezaremos juntas». Había pasado una semana desde el escándalo de Lorenzo. Elizabeth estaba sentada en el despacho de Robert Clark, en el Gran Plaza, mirando los documentos del abogado. Intentó llamarme 32 veces, dijo cansada, dejando los papeles a un lado. Y me envió 100 mensajes. Robert le puso una taza de café delante. ¿Qué dice? Que puede explicarlo todo, que fue un error, que podemos arreglarlo. Elizabeth sonrió amargamente. 6 meses de error, con pendientes de diamantes y planes de futuro. Llamaron a la puerta. Era Margaret. Se había tomado una excedencia tras el incidente del restaurante. «¿Cómo estás, hija?» «Estoy bien», intentó sonreír Elizabeth. «El abogado dice que, con las pruebas que tengo, el divorcio será rápido». De repente, su teléfono vibró. Una llamada entrante de Victoria. Elizabeth miró sorprendida la pantalla. «Es ella», le dijo a su madre. «La amante de Richard». Margaret se puso tensa. «No contestes». «No, quiero oír lo que tiene que decir». 1 hora más tarde, Elizabeth estaba sentada en una cafetería frente a Victoria. La joven parecía segura de sí misma, e incluso desafiante. «¿Sabes?»,
empezó Victoria dando un sorbo a su café. No me siento culpable. Richard es un hombre adulto, tomó su propia decisión. ¿La elección de engañar a su mujer? La elección de estar con alguien que le comprenda. Victoria la miró directamente a los ojos. ¿Cuántas veces has estado con él en fiestas de empresa? ¿Cuántas veces apoyaste sus ambiciones? Ni siquiera sabías que planeaba montar su propia empresa. Elizabeth sintió que se le helaban las tripas. ¿Qué? ¿Así que también te lo ocultó? Se rió Victoria. Estábamos trabajando juntos en un plan de negocio. Quería empezar una nueva vida. Desde cero, conmigo. ¿Y crees que no hará lo mismo contigo? Puede que sí. Se encogió de hombros Victoria. Pero al menos yo no he desperdiciado 20 años con él como tú. Elizabeth sintió que le temblaban las manos. ¿Por qué me has llamado? Para que sepas que no voy a echarme atrás. El hecho de que montaras una escena en el restaurante no cambiará nada. Richard seguirá dejándote. Ya se ha ido, replicó Elizabeth con calma. Hace mucho tiempo, solo que no quise darme cuenta. Cuando volvió a casa, ahora vivía con su madre, Richard estaba en el umbral. Tenemos que hablar, le dijo. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu nueva empresa? ¿O de cómo Victoria y tú habéis estado planeando vuestro futuro a mis espaldas? Se estremeció. ¿Te lo ha contado? No es tan reservada como tú. Lisa, por favor, intentó cogerle la mano. 20 años no pueden borrarse así como así. ¿No puedes? Se apartó. ¿Y qué has estado haciendo estos últimos años? Humillando a mi madre, despreciando mi trabajo, mintiendo, planeando una nueva vida. Te lo explicaré todo. No lo hagas, levantó la mano. Vete, mi abogado se pondrá en contacto contigo. En ese momento, la puerta se abrió y Margaret salió. Richard, sal de aquí. Si no, llamaré a la policía. Tú. Hizo una mueca. Siempre has estado entre nosotros. No, dijo Margaret con calma. Solo has tenido tus mentiras entre los dos. Aquella tarde, Elizabeth permaneció sentada en el balcón durante largo rato. El encuentro con Victoria le había abierto los ojos a muchas cosas. Todos estos años había estado viviendo con una extraña. Toma, su madre le trajo té. Tu favorito, con manzanilla. ¿Sabes? Dijo Elizabeth. Cuando los vi en el restaurante por primera vez, pensé que me iba a morir de dolor. Y ahora solo siento cansancio y alivio. Margaret se sentó a mi lado. Porque finalmente viste la verdad y la aceptaste. ¿Y luego qué? Y luego hay un nuevo día y una nueva vida, sin mentiras. Elizabeth miró hacia la ciudad. En algún lugar, Richard y Victoria estaban planeando su futuro, pero ahora no era su futuro. Y por primera vez en años, se sintió libre. 2 meses pasaron como un día. Elizabeth estaba sentada en su despacho del Gran Plaza. Ahora era la directora ejecutiva. Robert la había recomendado personalmente al Consejo de Administración. «Te mereces este ascenso», le dijo entonces. «Y no por tus problemas personales, sino por 20 años de trabajo impecable». Había papeles de divorcio sobre la mesa. Richard no discutió. Al parecer, quería acabar cuanto antes. Sobre todo después de que los vídeos del escándalo de Lorenzo llegaran a la red. Llamaron a la puerta. Era Margaret. «Hija, no te vas a creer quién acaba de venir al restaurante». Elizabeth levantó la vista de sus papeles. «¿Quién?» «Victoria. Con otro hombre». Elizabeth levantó las cejas sorprendida. «¿Tan pronto?» «Y eso no es todo». Margaret se sentó en el borde de la mesa. Le estaba presumiendo de que pronto sería la directora de ventas de una nueva empresa. Dijo que el viejo loco la había ayudado con sus contactos. «Un viejo tonto». Elizabeth sonrió amargamente. «¿Te refieres a Richard?» «Así es. Parece que le utilizó de la misma forma que él te utilizó a ti». En ese momento sonó el teléfono. El número de Richard apareció en la pantalla. «No contestes», dijo Margaret. «No, contestaré. Ya no tengo miedo de hablar con él». «¿Elizabeth?» La voz de Richard sonaba cansada. «¿Has oído lo de Victoria?» «¿Saber qué? ¿Que está saliendo con otro? ¿O que te utilizó para avanzar en su carrera?» Hubo una larga pausa. «¿Lo sabías?» «No, pero no me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque el karma es algo extraño». Richard suspiró pesadamente.
He sido un tonto, Lizzie. Quizá... No, le interrumpió ella. No me hagas empezar. Los dos sabemos que no hay vuelta atrás. Lo he perdido todo. Le temblaba la voz. No pude abrir la empresa. Victoria se llevó todos nuestros contactos. ¿Y tú? Y por fin me he encontrado a mí mismo, dijo Elizabeth con calma. Gracias por llamar, Richard. Te deseo toda la felicidad del mundo. Colgó el teléfono y miró a su madre. ¿Sabes? En realidad me alegro de que esto haya sucedido. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que podía llegar a ser. Margaret abrazó a su hija. Siempre has sido fuerte. Simplemente lo olvidaste mientras vivías con él. Por la noche, se sentaron en casa de Lorenzo. Antonio les preparó personalmente la cena. Por una nueva vida, Margaret levantó su copa. Y por los viejos errores, añadió Isabel, porque sin ellos no habríamos aprendido a apreciar lo que tenemos ahora. Robert se acercó a la mesa. ¿Puedo unirme a vosotros? Por supuesto. Elizabeth se acercó. Estamos de celebración. ¿El qué? La vida, respondió ella con sencillez, y que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. En la mesa de al lado, una joven pareja hablaba de su boda. Elizabeth los miró y por primera vez en mucho tiempo no se sintió amargada. Los 20 años de su vida no habían sido un error, sino una lección de fortaleza, dignidad y capacidad para volver a qué. ¿Va a empezar? Por cierto, dijo Margaret, Antonio me ha ofrecido ser cocinera. ¿Mamá? Elizabeth la abrazó con alegría. Es maravilloso. Sí, sonrió Margaret. Parece que las dos hemos encontrado nuestro sitio. Robert levantó su copa. Por las dos mujeres más fuertes que conozco. Elizabeth miró por la ventana la ciudad nocturna. En algún lugar, Richard se lamía las heridas de la traición de Victoria, y Victoria hacía planes con una nueva víctima. Pero eso ya no importaba. Su historia no trataba de traición, sino de renacimiento. «Sabes, mamá», dijo, «por fin he entendido lo que querías decir sobre el momento oportuno. A veces hay que esperar el momento adecuado para volver a empezar». Pasó un año. Elizabeth estaba revisando documentos en su despacho. Las ventanas daban a la plaza central de la ciudad, donde empezaban a aparecer los primeros adornos navideños. La gran plaza se preparaba para las fiestas. Sus ojos se posaron en una fotografía sobre su escritorio. Ella y su madre en la inauguración de su propio restaurante, Taste of Home. Un local pequeño y acogedor que Margaret abrió hace 3 meses con sus ahorros y un préstamo. No el de Lorenzo, por supuesto, sino el suyo propio. El teléfono vibró. Un mensaje de un amigo. «Vi a Richard en el supermercado hoy. Parece mayor». Elizabeth no contestó. Se había enterado de que él había aceptado un trabajo de mando intermedio en otra empresa. Su sueño de tener su propio negocio se hizo añicos después de que Victoria le quitara todos sus contactos importantes. Una historia clásica. Llamaron a la puerta. Era su nueva ayudante, Helen. S.R.A. Walters, tiene una visita. El señor Richard Walters. Elizabeth se puso tensa. «Que pase». Parecía viejo. Canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, un traje barato en lugar de los habituales de marca. «Hola, Lizzie». «Elizabeth», corrigió ella. «¿A qué debo el placer?» Se sentó en el borde de la silla. «Firmé todos los documentos. El apartamento es tuyo». «Gracias», asintió ella. «Pero podrías haberlos entregado a través de un abogado». «Quería verte». Hizo una pausa. «Tienes buen aspecto». «¿Qué quieres, Richard?» Sacó un sobre del bolsillo. «Es una invitación. Es para la boda de Victoria». Elizabeth levantó las cejas, sorprendida. «¿Y? Se va a casar con el dueño de la empresa donde trabajo». Sonrió con amargura. «Es irónico, ¿verdad? ¿Por qué me enseñas esto?» «Porque tenías razón, en todo. Sobre el karma, sobre mentir, sobre...» Se interrumpió. «Lo he perdido todo». «No», dijo Elizabeth con calma. «No has perdido nada. No puedes perder algo que nunca has valorado». Llamaron de nuevo a la puerta, esta vez Margaret. «Oh, lo siento. No sabía que...»
No pasa nada, mamá. Elizabeth se levantó. El señor Walters ya se iba. Richard también se levantó. Margaret, yo... No lo hagas, le interrumpió Margaret. Solo vete. Cuando la puerta se cerró tras él, Margaret miró a su hija. Sí, sonrió Elizabeth. Hace un año este encuentro me habría roto el corazón, pero hoy no siento nada, nada. Se llama libertad, hija mía. Por la noche, se sentaron en el Taste of Home. La pequeña sala estaba abarrotada. El local había encontrado rápidamente a sus clientes habituales. ¿Sabes qué es lo más divertido?, dijo Elizabeth, removiendo su café. Vino a enseñarme la invitación a la boda de Victoria. Pensó que me alegraría verle perder. ¿Y tú? Me di cuenta de que no me importaba. Se había convertido en un extraño. Margaret asintió. Así es. Sabes, cuando perdí mi primer restaurante, pensé que nunca me recuperaría. Y ahora mira, es pequeño, pero es mío. Y con las mejores críticas del barrio, añadió Elizabeth. Porque ahora hago las cosas de otra manera. No persigo estrellas ni lujos, simplemente cocino con amor. Elizabeth miró a su alrededor. Una sala acogedora, colores cálidos, comida casera. Visitantes que no vienen por el estatus, sino por la deliciosa comida y el ambiente acogedor. Supongo que de eso se trata, dijo. No persigas ilusiones. No intentes cumplir las expectativas de nadie. Sé tú mismo. Margaret le apretó la mano. ¿Y sabes qué? Esa es la mejor venganza. Vivir feliz. Al otro lado de la ventana caía la primera nevada. Elizabeth miraba los copos de nieve girando en las farolas. Hace un año creía que su vida había terminado. ¿Y hoy? Mamá, ¿recuerdas que siempre decías que el momento oportuno lo es todo? Sí. Parece que ahora es el momento adecuado, para todo. Sacó las llaves de su nuevo apartamento del bolso. Era pequeño, pero era suyo. Sin los recuerdos de 20 años de matrimonio. Sin los fantasmas del pasado. ¿Por una nueva vida? Margaret levantó la copa. Por una vida de verdad, respondió Elizabeth, sin ilusiones ni miedos. Al otro lado de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Un símbolo de un nuevo comienzo. Un borrón y cuenta nueva. Una vida de verdad.